Bueno, pues bienvenidos todos a esta mañana. Everybody be welcome this morning. Quiero deciros en esta mañana que me sois muy queridos. I want to say to you that I love you very much. No hablo a gente, a personas que me sean indiferentes. I'm not indifferent towards any of you. Sois caros para mí, de gran precio. You have great value for me. Sois el pueblo de Dios, You are the people of God. comprados con la sangre de Jesucristo. You've been bought with the blood of Jesus. Gente especial. You are special people. Y quiero que sepáis en esta mañana que os hablo con todo el cariño, con todo mi amor. And I want you to know that I'm speaking to you with all tenderness and love. Dice en el libro de Hebreos que Jesús, The book of Hebrews says that Jesus, por el gozo puesto delante de él, because of the joy that was placed before him, sufrió la cruz he suffered the cross. y menospreció el oprobio, And he didn't look at the bad thing, menospreció la vergüenza, the shame. sufrió la cruz. He suffered the ¿Por qué cross. sufrió la cruz? Now, why did he suffer the ¿Por cross? qué le dio igual la vergüenza? Why didn't he care about shame? La Biblia dice que fue por el gozo puesto delante de The él. Bible says that because he was looking at the joy that was before him. ¿Qué es ese gozo que estaba puesto delante? Now, what joy was placed before him? Ese gozo eres tú. The joy is you. Su gozo era salvarte. His joy was to save you. Él vio ese gozo de antemano, And he saw that joy beforehand. verte a ti y a mí salvados, redimidos por su sangre. He saw you and me saved, redeemed by his blood. Eso le produjo gozo. And that produced joy in him. Y por ese gozo que estaba puesto delante de él, Because of that joy that was before him, él sufrió la cruz he suffered the y cross. menospreció lo propio. And he didn't look at the shame. Tienes un amigo en Cristo. You have a friend in Jesus. No tienes ningún otro amigo en tu vida que sea como Jesús. You don't have any friend in your Piensa life en tu mejor like amigo. Jesus. Think of your best friend. Tienes tu mejor Who amigo. is your best friend? Mi mejor amigo es mi esposa, no tengo que My dudar. best friend is my wife. Tengo que no pensarlo doubt. 2 veces. ¿Quién es tu mejor amigo? Who is your best friend? Jesús es mejor amigo. Jesus is a better friend. Él es más fiel He is more faithful porque tiene la capacidad de ser fiel de una forma superior. because he has the ability of being faithful in a superior Él es tu way. amigo. He is your friend. Al cristiano le gusta, le cuesta captar este concepto de Jesús como amigo. And Christians many times have trouble understanding God, Jesus as a friend. Al niño de Graciela le encanta este coro que cantamos que dice él es mi amigo fiel. His boy loves this song that says he is our faithful friend. Es su coro preferido. That's his favorite Él song, es mi amigo fiel. which in English is I'm a friend of God. Jesús dice si no os volvéis como niños, Jesus, if you don't become like children, es tu amigo. he's your friend. Ahora, aquí tenemos un versículo que dicen que es el corazón de la Biblia. This is a verse that we have here that people say is the heart of the Bible. Rebeca lo escribió ahí hace 8 años Rebecca wrote it 8 years ago, y ha pasado de una iglesita a otra. and we've brought it from one church to another. No sé de qué versión está tomado ese texto, I don't know what version it is. pero Valera, que es el que más conocemos, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only son, Ese versículo so that everyone who believes in him lo shall not encierra perish. todo. No me extraña que lo llamen el corazón de la Biblia. No wonder they call that the heart of the Bible. Pero al Espíritu Santo le gusta acompañar a lo que son verdades que se valdrían por sí solas. Le gusta darle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que se pone? Pones el filetito y luego... Guarnición. ¡Guarnición! God loves to accompany Le his gusta truths que no to ponernos garnish el his filete truth. solo, sino ponerlo con guarnición. Not just the meat, but a little garnish. Cosas que no que lo contradicen, sino que lo apoyan para que se nos hagan más. Things that will even make it better. Por eso
Yo siempre, es cierto, siempre he dicho a lo largo de mi vida cristiana que Juan 3:17 me gusta tanto como Juan 3:16. And I've always said that John 3:17 is one of my favorites, just as John 3:16. ¿Recuerdas de memoria Juan 3:17? You know John 3:17? Magnífico. Do you know it by heart? Magnificent. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. God did not send his son to condemn the world, but that the world No sé si may be comerme saved by him. la guarnición o el filete. I love the garnish as much as the meat. Buenísimo. Juan 10:10. Juan, el famoso Juan 10:10. John 10:10. Yo he venido I have come para que tengáis vida that you may have life, y para que la tengáis en an abundancia. abundant life. Esto es para lo que Jesús vino. And this is why Jesus came, Para que tengamos vida con mayúscula. that we may have life, Y para que la tengamos abundantemente. and that this life is abundant. Mi madre tiene 92 años. My mother is 92 years Mi old. mayorcita. She's very old. La vi el lunes pasado I saw her last, y ella siempre me Monday. pregunta, ¿hay gente en la iglesia que me conoce? and she always says, "Is there people in the church that knows me?" Digo, sí, hay personas que te conocen en la And I iglesia. said, "Yes, there are. Some of them know Y you." dice, les manda saludos de mi parte. And she says, "Well, send them greetings." Tiene 92 años. She's 92. Está arrugadita. She's very wrinkled. Venía conmigo Iker, mi nieto que tiene 5 añitos. Iker, my grandson that is 5, Y luego su madre le preguntó, ¿has visto a la abuela? was with me, and his mother said, "Did you see my grandma?" No es su abuela, es su bisabuela. His great grandmother. El niño dijo, sí. And he said, "Yes." Le dijo a su madre, ¿y cómo era? And his mom said, Y "How is she?" el niño le dijo, muy vieja. And he said, "Very old." Cuando la llamo por teléfono y hablo con ella, When I call her and we speak on the telephone, está llena de ánimo. she's full of courage. Ya no ve bien. She cannot see Ya very te well. mira así, un poco así, porque hay una parte del ojo con la que te ve, con la otra no. She sees from one part of the eye, the other one not. No oye por un oído, por el otro tienes que hablarle cerquita. Ear, you have to speak very close to the other ear. No puede hacer nada, solamente estar sentada allí todo el She día. can't do anything, just be sitting around. Pero cuando hablo con ella por teléfono, tiene ánimo. But when I speak to her on the phone, she's full of courage. Lo ha pasado mal en la vida. And she's had a tough Pero life. ella siempre dice, la vida es amable. But she always says life is nice. Ella siempre quiere vivir. She wants to live. Bueno, ella dice hasta que el Señor me lleve, pero And ella she dice, says, la vida es till the amable. Lord takes me, but she says life is Yo digo, una nice. de las cosas que más me sorprende de ti es el ánimo que tienes. And I would say one of the things that I'm surprised about you is your Con courage. 92 años, You're 92. después de todo lo que has pasado en la vida, After everything that you've gone through, in your estás life, llena de vida you're full of life, y de vida en an abundancia. abundant life. Hay personas con 30 años There's people with 30 who are que ya 30 están muertas. that are dead. Las entierran a los 70, They might bury them when they're pero 70, murieron a los 30. but they died when they were Jesús 30. ha venido para que tengamos vida But Jesus came so that we may have y life, para que la tengamos en and abundancia. an abundant life. El que cree en mí, He who believes in como me, dice la Escritura, like Scripture de su says, interior from his correrán side, ríos de agua viva. rivers of living En el water nombre will del flow. Señor. Ahora fluyen los ríos de agua viva dentro de nosotros. Now I know that rivers of living water are flowing in our lives. Eso no tiene límite. That has no limit. Mañana será mejor. Tomorrow will be Y better, pasado mañana será and mejor. the day after tomorrow Yo recuerdo even cuando better. era joven I remember when I was y young leía este versículo. and I was reading this verse, Yo decía ríos de agua viva. and I would say rivers of living Miraba water. así, y Now no look veía inside. ríos de agua viva por ninguna parte. I couldn't see any rivers. Solo un chorrito, pero era de sudor, de lo seco que estaba. I could see a streak of sweat. No había ríos de agua viva. No river of living water. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús vino. But Jesus came. Quizá es porque me secaron. Maybe I was dried up. Solo digo quizá. I'm saying maybe. Me robaron Maybe somebody las stole aguas vivas que Jesús the compró para mí. living waters that Jesus bought for O yo me. fui demasiado torpe, no lo Or sé. maybe I was a fool. Pero gracias a Dios eso ha cambiado. Yo he venido para que I tengáis thank vida God because that has changed. y para que la tengáis en I've abundancia. come so that you may have life and abundant life. Jesús no es alguien que viene a condenar. Jesus is not somebody who comes to condemn. Juan 3:17. John 3:6.
No 17. envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. God did not send Jesus to condemn. El mundo ya está condenado. The world is already condemned. Nacemos condenados. We are born condemned. En Adán In Adam, todos mueren, dice la palabra. everyone dies. That's the Somos word of God pecadores. says. We are sinners Porque somos hijos de Adán. because we are children of Adam. No somos pecadores porque pecamos, We're not sinners because we sin, sino que pecamos but we porque sin ya nacemos pecadores. because we are born sinners. ¿Sabes lo que un ser humano tiene que hacer para ser un pecador? You know what a human being has to do to become a sinner? Nacer. Be born. El mundo ya está condenado. The world is already Pero condemned. Jesús no viene a restregarle al mundo su condenación, lo malos que son, sus pecados. Él viene a salvarlo. But Jesus didn't come to talk about our sin, to condemn us. He comes to save us. Mira, leemos juntos el capítulo 5 de Juan. Let us read chapter 5 of John. Estos dos versículos sí los leemos juntos Let us read John en nuestras 5. propias Biblias. Juan capítulo 5, versículo 45. Verse 45. Juan 5, 45. Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Te das cuenta? Do not think I will accuse you before the Jesús dice, Father. yo no voy a acusaros Jesus delante says, del I Padre. will not accuse you before the ¿Sabéis Father. quién dice la Biblia que es el acusador, el que nos acusa delante del Padre? Remember what the Bible says, who the accuser is? Es el diablo. The devil is Lo the habéis leído en la accuser. You Biblia. have read this in La Biblia the llama al Bible. diablo el acusador de los The hermanos. Bible says the devil is the accuser of the brethren. El diablo no es tu amigo. He's not your El friend. diablo si puede The te devil- partirá una uña, te la infestará y te matará. If he can kill you with an infection in your nail, he'll kill Porque you. ese es su oficio. That's what he does. Esa es su labor. That's what his work. Él ha venido para robar, matar y destruir. To steal, kill, and destroy. Y para acusarte delante del Padre. And he's come to accuse you before Mira lo the que hizo. Father. Look what he Mira lo did. que hizo. Look what Mira lo que he did. hizo. Es el acusador. He's the accuser. Pero la Biblia dice que el acusador de los hermanos ya ha sido echado fuera. But the Bible says that the accuser has been cast away. Pero Jesús no es ningún acusador. Jesus is not our Ningún accuser. chivato, ninguna cusica que viene al Padre y dice, mira lo que ha hecho, no ha cumplido bien con tus cosas. No penséis que yo He's not a voy telltale. a acusaros delante del Padre. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio, la misma palabra evangelio, ¿sabéis qué significa? Buenas noticias. You know what gospel, the word gospel means? Good news. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, And when we preach the gospel of Jesus, estamos predicando buenas noticias. we're preaching the good news of Jesus. Buenas noticias. Good news. El diablo no te predica buenas noticias. The devil won't preach good news. Cuando te dice no diste la talla, no cumpliste bien los mandamientos de Dios, estás condenado, He no te says, acuso delante de... Eso no You son were buenas not good enough, noticias. you did not keep the commandments, you disobeyed. Those are not good news. Hay personas que predican el Evangelio como si fuese una multa. Some people preach the gospel as if the gospel was a ticket, Un día entraba en casa después del trabajo, a fine. entraba después del trabajo en casa con el coche y lo llevaba haciendo esto durante 5 años. Hay doble línea continua, no se puede girar a la There's izquierda. in my street there's 2 straight lines, and so I cannot cross the line. Pero todos los vecinos lo hacen para que All giramos neighbors y do, entramos al garaje. It's the way you get in the Pero ese garage. día la policía estaba allí porque estaban retirando los coches para asfaltar la But calle there was this day the police was there because they were doing some y things me there. pilló girando a la And izquierda, they caught me turning saltando de las left, 2 rayas continuas. going over the 2 lines. They gave me a fine. 200 euros. 200 euros. 100 si pagas antes de Well, 100 if you pay before time. Estas no son buenas noticias. These are not good news. No te voy a contar lo que sentí por dentro. I'm not telling you what I felt inside. Desde luego no tuve ninguna intención de decirle Dios le bendiga. I sino didn't bueno, say God bless you, Mr. Cop.
Algunos predican el evangelio como una multa. Some people will preach the gospel as if it were a fine. Pero el evangelio no es una multa. But the gospel is not a fine. No quiere decir que nosotros no merezcamos la multa. Which doesn't mean that we actually deserve it. Porque la Biblia dice con otras palabras que no hay ni tan siquiera un solo ser humano que no se haya saltado una doble raya continua. Because the Bible says that there's not one single human being that has not committed Todos that. merecemos la multa. So we all deserve the Pero fine. Jesús But Jesus tiene una libretica y tú tiemblas. comes with his Y note, él te dice, no te preocupes. and he says, don't worry, Yo no voy a acusarte de I la will not accuse you before the Father. Eso es un amigo. That's a friend. Claro que tú dices, es un amigo, pero es un amigo injusto. And you might say, okay, he's my friend, but isn't that unfair? Porque lo que corresponde es que Unjust. tú pagues tu infracción. Because what should happen is that I should be punished. Lo bueno de este asunto es que mi infracción la pagó él. But what happens here is that he pays for our Como decía bien Kevin esta mañana. wrongs, like Kevin was saying. Él pagó por mí. He paid for me. Ahora, hay alguien que sí nos acusa. So there is somebody that does accuse us. Esto no le va a sonar bien a la iglesia. And this doesn't sound right to Porque the no se church predica mucho. because it is not preached No se profundiza very mucho much. sobre eso. We don't. Quizá a más de uno en esta mañana le sorprenda saber quién es el que sí nos acusa. We don't think about this very much, and we might be surprised to know who accuses us. Dice en este mismo versículo, en la segunda parte, dice, hay quien os acusa. Moisés. Look, it says there's one who accuses you. It's Moses. En quien tenéis vuestra esperanza. Ellos tenían su esperanza en poder andar justamente justos delante de Dios, cumpliendo la ley de Moisés. See, Moses, in whom you placed your trust, they were trusting that they could become righteous by keeping the Pero law. Jesús dice, yo no os acuso delante del Padre, pero Moisés sí os acusa. So Jesus says, I'm not accusing you, but Moses. ¿Por qué os acusa Moisés? Now, why does Moses Nosotros no accuse you? encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento a Moisés acusando a nadie. We've never read Moses accusing Pero anybody, Jesús dice aquí que sí, but Jesus says that he does. que Moisés es el que os acusa. He says, Moses is who accuses you. Juan 7, un poquito más adelante. John 7, El capítulo 19. John 7, verse 19. Aquí nos explica Jesús por qué Moisés les acusa y nos acusa a todos. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Nadie cumple la ley. Si tú no te saltaste una doble raya continua, adelantaste el lugar prohibido. Nobody keeps the law. Y si no aparcaste en zona azul, y si no alguna otra has hecho, pero has infringido la ley de Dios con toda seguridad. I'm sure that maybe you've not done what I did with my car, but you've broken the law, I'm sure. Y la ley, And the law, la misma ley, the same por law, medio de aquel que la recibió, es la que te acusa. is the one that accuses you, Jesús no. but not Jesus. Yo no voy a acusarte He delante says, del I'm Padre. not going to accuse Moisés, you. en quien tenéis vuestra esperanza, él sí os Moses acusa. will accuse you. Porque la ley requiere, Because what law está requires, estipulado así por Dios, no lo inventé yo. La ley requiere ser cumplida en su totalidad. the requirement is that we keep the law completely, totally. La palabra de Dios dice, maldito todo aquel The word que no process- anduviere en todas las obras de la ley para cumplirlas. A person is cursed if he doesn't keep all the law. Santiago dice, si un hombre cumple toda la ley, James says, Santiago if a está man keeps hablando de una suposición, esto all es the law, imposible. which is Pablo dice en impossible. Gálatas que por medio de la ley ningún ser humano será Paul justificado says delante that de Dios. no, Pero Santiago not a hace single person can be justified before una God. suposición y dice, si un hombre cumple toda la ley y falla en un punto, But James says, let's just imagine that somebody does keep the law, but Alguien- fails in one point. alguien de entre toda la raza humana, los que vivieron, los que viven y los que vivirán, podrá levantarse nunca y decir, yo cumplí There will not toda la be ley. one single person that can get up and say, I kept the No. whole law. Nobody. Aunque solamente, dice Santiago, aunque solamente hayas fallado en un punto, Because as James says, even if you failed only in one point, entendemos la ley como
como los pecados más gordos y más visibles. You see, we always understand law as speaking about the greatest Pero sins. la ley es espiritual y es Most mucho más visible profunda sins. que los pecados groseros y visibles. But law is spiritual and it's deep and it's more than these sins that we can see. Como dice la Iglesia Católica, hay pecados de palabra, Catholic sins. obra y de omisión. Catholic people say that there's different types of sin, of word, about doing or omission. Omisión es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no es pecado. Omission is, you know, you can do something good and you don't do it. Nadie puede cumplir la ley. Nobody can keep the law. Uno cumplió la ley. Only one kept the law. Porque la ley de Dios, como decía muy bien Kevin, la ley es buena, Because like Kevin was saying, the law is good, es justa, law is es just, santa. Lo dice la law palabra de is Dios. holy. El problema está en que nosotros no podemos cumplir. The problem is that we are not able to keep it. Hay gente que se da un poco de barniz y dice, bueno, yo por lo menos no hago esto o no hago lo And some otro. people say, well, at least I don't do this, I don't do that. Yo no soy, I'm not, no mato, I don't kill, no adultero. I don't commit adultery. Vamos a lo gordo. And we look at the big Pero sins. Jesús dice, es igual. But Jesus is the No hace same. falta que adulteres. You don't have to commit Porque adultery. mires a una mujer, Just by looking at a woman deja de ser lujuriosos. with lustful Ya thoughts, adulteraste con ella en tu corazón. you committed adultery in your heart. Qué tontería, ¿verdad? Agarrarnos a veces a estas cosas. So it's Bueno, foolish por lo to menos, think, no well, but hago at esto. least I don't do this, at least I don't do that. Dice la palabra de Dios que la ley está dada para cerrar la boca You see, the Bible says that law is given so we shut our mouths, de todo ser humano. all human beings. Bueno, bien, hasta aquí hemos llegado. Jesús es nuestro amigo. So Jesus is our friend. Jesús no nos acusará nunca de Jesus del will Padre. never accuse us before the Father. Él es el único que podía cumplir la ley de Dios. Jesus is the only one that was able to fulfill De hecho, él the law of dijo God. bien claro, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. He said, I didn't come to cancel the law, but to keep it. Y la cumplió. And he kept it. Él es el justo por excelencia. He is the just Porque one. cumplió la ley de Dios a la He is perfección. the one that kept the law to perfection. No solamente en lo externo, en la letra, sino en el espíritu. And not only in the exterior, but in his spirit. Y ahora esa justicia And so now his justice, se la regala. he gives it to us for free. Y me la regala a mí. He gives it to me. El hombre orgulloso no soporta esto. A proud person doesn't like this. El profeta Habacuc dice, aquel cuya alma no es recta, o sea, el orgulloso. Habakkuk says, he whose soul is not straight, Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. he is the one who's proud. Pero el justo, But the just, mi justo, dice my Dios en el original, just, says the original, vivirá por la fe. will live by faith. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo. So where is our boasting? Queda excluida. It's excluded. No hay jactancia. There is no boasting. Es el evangelio del Señor. This is the gospel of the Lord. Esto es una buena noticia. This is good news. Jesús cumplió la ley God kept the law y nos regaló la justicia. and he gave us his justice. Al que no cometió pecado, He who did not commit sin, por nosotros, for us, le hizo pecado he became para que sin nosotros fuésemos hechos so that we would become la justicia de the Dios. justice of God. Tú si eres un creyente en Cristo, So now, you who are a believer in eres la Christ, justicia de Dios. you've become the justice of God. La justicia no la conseguiste por ti mismo, And you didn't gain that justice by te la yourself. regaló Jesús. It was a present. Jesus gave it to you. Pero ahora eres la justicia de Dios. But now you've become the justice Con of mucha más God. seguridad que si lo hubieses conseguido por ti mismo. And you can be much more confident than if you had earned it yourself. Porque nunca llegarías a una Because perfección. you could never be Pero perfect. Jesús lo hizo perfecto, cumplió. Jesus was perfect and he fulfilled everything. Y te regaló la And he gave justicia. you
His justice. Ahora Dios te mira y te ve como justo. Now, when God looks at you, He sees you as a just person. El problema del Evangelio The problem with the es gospel, que Dios lo conoce, Dios lo sabe, Jesús lo sabe. and God knows it, and Jesus knows, Incluso el mismísimo diablo lo sabe. and even the devil knows, Pero la iglesia lo ignora. but the church ignores this. A la iglesia le está pasando en parte, como dice Pablo, que le ocurre a Israel, que va tras la justicia de Dios. What's happening to God's church now is that the church is going after the Pero justice of God. no va detrás de ella conforme a ciencia. No busca la justicia de Dios de la forma que Dios la ha establecido por la fe en Jesucristo, sino que la buscan por su propio buen hacer, su propio buen comportamiento. The church now is going after God's justice, but seeking the justice through their own good behavior, Bendito sea el nombre del Señor. not through Jesus. Estamos todavía procurando mejorar nuestro comportamiento. So, are we still trying to behave better? El buen comportamiento Good behavior es como el fruto que da el árbol. is a fruit that a tree bears. Por eso Jesús decía, no le podéis pedir higos a los espinos, ni uvas a los espinos, ni higos a los abrojos, porque no os lo pueden dar. That's why Jesus said, you cannot ask a fig tree to give grapes or... Puedes predicarle como un ángel al You espino preach, y al you preach. abrojo para que te dé uvas, para que te dé higos. Le dirás que es su obligación, le dirás que To a delante tree, de Dios it's your tiene que obligation to mejorar give this su fruit. comportamiento You y dar have to buen be fruto. better. No te lo dará nunca, no es su naturaleza. But if it's not in his nature, it will never bear this good fruit that you're asking Ahora for. Jesús dice, haced el árbol bueno But Jesus, make a good tree. y dará fruto bueno. And that good tree will give good fruit. Because it's its nature. Lo cual quiere decir que el buen comportamiento, Which means that good behavior, que es una cosa buena, which is a que very es good una thing, cosa buena comportarse bien. is a good thing to No nos behave vaya a well. ocurrir lo que le ocurrió a Pablo, que había algunos que decían que él estaba diciendo hagamos males para que vengan bienes. No, Señor. Like people No, were Señor. saying to Paul that Paul was preaching people could do whatever they wanted, and that's El not what we're buen, doing. el buen comportamiento es algo bueno. Good behavior is good. Lo que ocurre es que no puede dar un buen comportamiento un árbol malo. I'm just saying that a bad tree cannot give good fruit. Ahora, cuando el árbol es hecho bueno, But when the tree becomes good, el buen comportamiento surge como un That fruto good que dado a su behavior tiempo just y por naturaleza. flows just A su tiempo. in its time, Y por naturaleza. and because it's nature. No tiene sentido que le prediquemos a un melocotonero que dé melocotones, déjale en paz, lo dará a su tiempo. You y see, su a naturaleza peach will give peaches. A peach tree will give peaches. Ahora. So don't worry. El corazón del legalismo Now the heart of está legalism en esa frase, is- intentar is mejorar try tu to do this. You have to be better. comportamiento. Check your behavior. Ahora mira, vamos al libro de Génesis, al capítulo 2. Genesis 2. En esta mañana, como en muchas otras ocasiones, serán derribadas fortalezas. Una fortaleza es una mentira que Satanás coloca en la mente del cristiano y la hace pasar como buena. We're talking about now about strongholds. A stronghold is a lie that the devil has placed in your mind and has made you believe the lie is En the el libro truth. de Efesios dice que estamos para derribar fortalezas. And in Ephesians, Paul says that we're here to destroy En strongholds. Génesis capítulo 2, Genesis 2, los versículos 8 y 9, verses 8 and 9, dice allí que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. El árbol de la vida, Dios lo puso en el huerto de Edén. the tree of life was placed in the Garden of Eden. Y puso algo más en medio del huerto. And also, El árbol de la ciencia, del bien y del mal. the tree of knowledge of good and evil. Estos dos árboles Now these two trees
estos dos árboles these two trees son dos maneras distintas de vivir. are two different ways of living. Estaba el árbol de la vida. First, you had the tree of life, Dios quería que el hombre viviese por medio del árbol de la vida. and God wanted men to live through the tree of life. El árbol de la vida es tipo de Cristo. And it's a type of Jesus, the image of Jesus. Sí, y la forma de vivir por el árbol de la vida, The way that we live through this tree of life, la forma de vivir por medio de Cristo, living through Christ, es confiar. is to trust. Confiar. To trust. Fe. Faith. Fe. Confianza. Trust. Esta es la manera que Dios estableció para que el hombre viviera. And God established men to live in this manner. Había otro árbol en el huerto. Now there was another tree, El árbol del conocimiento the tree of knowledge del bien y del mal. of good and evil. Ahora, yo te hago una pregunta en esta mañana. Now I'd like to ask you something. ¿Qué cosa es lo que nos da conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal? What gives us knowledge of what is good and what is bad? Kevin hablaba esta mañana de estas cosas. Kevin was speaking about this. Si mato, recibo consecuencias. If I Si kill, robo, I'll have consequences. If I steal, y otra also. serie de And muchísimas many more cosas things. que a veces nos parecen inferiores, pero no lo son tanto. Things that we think are less. But Ahora, ¿qué are less. cosa es lo que nos da conocimiento de lo que está bien y lo que está mal? What gives us knowledge of what is good or bad? La ley. It's the law. La ley. The law. Si no, ¿cómo vamos a saber lo que está bien y lo que está mal? Pablo dice, yo no hubiese sabido Otherwise, we wouldn't know what is good or bad. que codiciar es un pecado si no hubiese una ley que dice, no codiciarás. Paul said, I wouldn't have known that to covet was bad if there wasn't a law that said not do that. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el que nos informa, So the No. tree of knowledge of good and evil no nos transforma. informs, but Solo nos doesn't informa. transform. Informs, El árbol de la vida sí nos transforma. but the tree of life does make that Porque es la vida de transformation. Cristo Because it's the transformando de life of gloria en Jesus gloria that continuamente. makes us grow from glory to glory. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal te informa de lo que está bien y de lo que está The tree mal. of knowledge of good and evil informs us of what is good and what is bad. ¿Me estáis siguiendo? You follow me? Pues no oigo amén, pero espero que me estéis siguiendo. ¿Qué dijo Dios de este árbol? What did God say about this tree? No comas de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Don't eat of this tree because the day that you eat from this tree, you'll die. El árbol de la vida Now, the tree of life es comunión con Dios. is communion with Es God. comunión. Communion. Es comunión. Yo sé lo que tengo que hacer, lo que no, camino por aquí, por I know allá, what I have porque to tengo una do. revelación continua del Because I have Espíritu de Dios. revelation of the Spirit of God that shows me what to do. Había comunión entre Adán y Eva y Dios. There was communion between Adam, Eve, and God. Dios le dijo, no toques ese árbol. God said, do not touch that tree. Pero vino el mentiroso. But the liar came. Algunos dicen que no debemos hablar mal contra Satanás. Some people say we shouldn't speak bad against Satan. Apoyándose en aquel versículo que dice que ni aún, no sé si era Miguel, el que luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ni se atrevió a proferir palabra fuerte contra There's a él, verse sino that que says dijo, that el the Señor te angel- reprenda. Y no nos atrevemos ni a reprender al diablo basándonos en aquello. Michael did not say bad things against him, something. Pero Jesús, But Jesus el mismo Jesús dijo del diablo said about the devil, que él es mentiroso desde el a principio. liar from the De beginning. verdad que podemos decir So we can que say él es mentiroso. he is a liar. Cuando habla mentira, And when he speaks a lie, de suyo habla. he's speaking of Está en himself. su salsa, como It's pez en el his agua. nature. Es un mentiroso. He's a liar. Y él vino y le habló a Eva. And he came and he spoke to Y Eve. le dijo, ¿cómo que no puedes comer de...? And he said, what do you mean you cannot eat from that tree? Entró despacio, ¿no? Como se suele hacer cuando se viene con chapuzas y mentiras. No fue directamente, sino que entró diciendo, ¿cómo es que no podéis comer de los árboles del huerto? He didn't come directly. ¿Y dónde te sacas tú esto? He said, how come you can't eat from that tree? Eva dijo, no, de los árboles del huerto no. Nosotros podemos comer de los árboles del huerto. Oh, from Del the único que no trees. podemos comer es de este árbol. And Eve said, no, we can eat from any tree except that tree over Porque there. Dios nos ha dicho que el día que comamos de él, Because God has said that the day that we eat from that tree,
moriremos. We will die. Y el diablo dijo, no moriréis. And the devil said, you won't die. Dios dijo, moriremos. God said, you will die. El diablo dijo, no The devil moriremos. said, you won't die. Sino que sabe Dios God knows que el día que comáis de ese árbol that the day that you eat from that tree, serán abiertos vuestros ojos your eyes will be open. y seréis como Dios, And you will become like God, conociendo el bien y el mal. knowing good and evil. El hombre vivía en un estado de inocencia. Mankind lived in innocence. No tenía ese conocimiento moral de lo bueno y lo malo. Era inocente y vivía en comunión con Dios. They had communion with God and they were innocent. They had no knowledge of what was good or bad. Es mentira cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. So it was a lie when Satan said, you won't die. Pero muchas veces nos paramos solamente en esa mentira. But many times we just stop at that lie. Pero hubo otra mentira But there was another lie de parte de Satanás. from Satan. Él les dijo, ¿sabe Dios? God knows Que el día que coméis de ese árbol, that the day you eat from that tree, seréis igual a Dios. you will be the same as God. Ellos ya eran igual a Dios. They were already like God. La Biblia dice que Dios los había creado a su imagen. The Bible says that God had created him in His image, No había pecado. in His likeness, with Y no estaban sin. creados a imagen y They semejanza were de Dios. created in the image of God. Sin embargo, el diablo les colocó la mentira de que para ser igual a Dios tenían que hacer algo. But the ¿Te suena devil eso? ¿Hacer algo? said a lie. He said, to become like God, you have to do something. Does this ring a bell? You have to do something. Tenéis que comer You del have árbol to del conocimiento del bien y del mal. Of the tree of knowledge of good and evil. Tenéis que comer del árbol de la ley. You have to eat from the tree of the law. Y de esa forma llegaréis a ser igual a Dios. And that's how you will be like God. Mentira. That's a lie. Vaya truco. He tricked them. Ellos eran igual a Dios. They were like God. Puso esa mentira que no solamente se la colocó a ellos, sino que la ha perpetuado en la cristiandad. Todavía el diablo sigue diciéndole al cristiano, ¿quieres ser igual a Dios? And you know, up to this day, the devil uses the same lie. He says, do you want to be like God? ¿Quieres ser más como Cristo? Do you want to be more like Jesus? Esto es lo que tienes que hacer. This is what you must do. Comer del árbol de la You ley. need to eat from the tree of the law. Mejorar tu You need to comportamiento. improve your behavior. No, el cristiano ya es como Cristo. But you see, a Christian is like Jesus. Lo hemos oído en esta We've mañana. heard it this morning. Él murió por nuestros He died pecados. for our sins. Nuestro viejo hombre, el And que our es old según man Adán, murió juntamente con él. died along with him. ¿Has leído eso en la Biblia? You've read this in the Bible, haven't you? Sí, dice que nuestro viejo hombre fue sepultado Yes. juntamente con Cristo. Our old self has been buried with Hay muchas Jesus. personas que dicen, tenemos dentro de nosotros una naturaleza buena y una mala. Some people say we have two natures. We have a good nature and an evil nature. Incluso hacen dichos, redichos sobre este tema. And Dentro de mí hay un perro bueno y un perro malo. there is a saying in Spain. You say, I have a bad dog and a good dog. Que se pelean entre sí. And they're fighting each other. ¿Y cuál de los dos vence? And who's winning? Dice aquel al que más alimento. And they say, the one that I feed the Muy most. bonito. This sounds very Pero nice. es falso. But it is false. En el cristiano no hay dos perros There is viviendo. not two dogs living in a Ni hay Christian. dos almas gemelas There is viviendo. not two souls living in a Solo hay Christian. una nueva There's creación en only Cristo. one new creation La in vieja Christ. creación que era la de Adán fue The old sepultada creation con was Cristo. buried with Christ. Lo que queda en el cristiano es el fantasma de aquella creación que ya está muerta y enterrada. And the Christian is a ghost that remains from that old self. Sí. Si alguno está en Cristo, If anyone is in es Christ, una nueva creación. he is a new creation. Las cosas viejas pasaron. All things have passed. No, dos perros, pero ¿qué es esto? Not two No dogs. es la tradición a veces, ¿verdad?
Los perros me querrán. People say two dogs. We have two Nosotros dogs. no hay nada más que una nueva There's creación. only one new creation. Dice, sí, pero yo no lo siento. And you might say, yeah, but I cannot Yo feel siento it. mi viejo I hombre feel ahí like todavía old traicionándome, yourself, llevándome por el camino de la carne a cometer cosas. making me do things that I don't like to do. Lo que tú y yo sintamos no cuenta. You see, what you feel and what I feel doesn't Lo count. que cuenta es lo que Dios dice en su palabra. Oh, the only thing that counts is what God says in His Dios Word. dice que ese viejo hombre God says that old está muerto self is y sepultado. dead and Y buried está sepultado boca abajo. and buried upside Por down. si escarla, para que se So if hunda he más wants todavía. to crawl out, he goes under. Esa es la verdad. That is the truth. Él habla desde la eternidad. God speaks from eternity. Tú ves en el tiempo como si eso aún no hubiese sucedido. And in this time, you say, this has not happened to Pero me. Dios fuera del tiempo, desde su eternidad, dice que eso ya pasó. God is outside time, and He said that has passed. Y que tú ahora eres una nueva And He creación. says to you, you are a new creation. La mentira de Satanás, seréis como Dios. So Satan says you will be like God. La mentira que That is perpetúa a el lie cristiano. that he still continues using against Christians. ¿Quieres ser como Dios? You want to be like God. ¿Quieres ser más como You Cristo? want to be more like No Jesus. se oye esto en las iglesias. Now, I don't hear this in churches. No se oye esto en las I've prédicas. heard this in preaching. ¡Santidad, hermano! Holiness. Santidad, hermanos. Brothers, Yo holiness. no conozco más santidad que la de Cristo. Hey, I don't know more holiness than Mi- Jesus' Mi holiness. santidad deja muchísimo que desear. My holiness is very lacking. Por mucho que yo me esfuerce y muy buena persona que sea, mi santidad en mí mismo sin Cristo deja mucho que desear. It doesn't matter how much effort I do. My holiness without Jesus is lacking. ¿Y la tuya? Deja mucho What que about desear. yours? Is it lacking too? O tienes alguna cierta perfección aparte de Cristo. Or do you have a perfection apart from Jesus? Estás pensando que mal este hombre, que You're mal thinking, es. this man, how evil he is. Santidad. Holiness. La palabra de Dios dice que Jesucristo The word of God says that nos ha Jesus sido hecho no Christ solamente justificación, has made us sino justified también santificación. and also has sanctified. Claro, quieres ser más como Cristo. You want to be more like Jesus. Esto es lo que tienes que hacer. This is what you have to do. El árbol del conocimiento de vida y The del mal. tree of knowledge of good and evil. Do Esto y this. esto y esto and y this. esto, para que así seas más santo, So para that que you así seas más como become Dios. more holy, so that you become more like God. Ya eres como Dios. Hey, you are already like En el God. amado, o sea, en In Cristo, dice la palabra Jesus, de in the Dios. beloved, His word says so. Eres acepto. You are accepted. Dios te mira y ve God en sees ti you. la justicia que ve en Cristo. En el amado And He eres sees acepto. Jesus' righteousness in you. Fuera del amado no te quiero decir lo que es Look, porque te vas a outside of the ofender conmigo. beloved, nothing's worth. La gloria es del Señor. The glory is of the Lord. Eso sí. Ahora, el asunto no está en derrotarnos, destruirnos, ni meternos miedo, sino en darnos lo que nos corresponde y es nuestro en Cristo. El tema está en aceptarlo por parte de So la Iglesia. what we need to do is accept this as it is. Adán y Eva se vieron desnudos. Adam and Eve saw that they were naked. Estaban desnudos y se escondieron. They were naked and they hid. Y Dios habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? And God said to Adam, "Where are you?" Y Adán le dijo, vi que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Adam said, I saw I was naked, I was afraid and I hid. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? So God said, who taught you? Who said that you were naked? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije no comerás? Have you eaten from the tree that I said you couldn't eat from? Tú ya estabas desnudo antes. You were naked before. Yo te creé desnudo. I created you naked. No había ningún problema entre tú y yo. And there is no problem between you and Pero me. cuando has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando has comido del árbol de la ley, ese árbol te ha dicho, estás desnudo, no estás presentable delante de Dios. But from the moment you ate from that tree, you knew that you were naked and that was not
not presentable before God. No estás presentable delante de Dios. You cannot present yourself before the Lord in that way. Dios nunca les dijo eso. God never said that Dios to les them. estaba viendo desnudos desde el mismísimo momento que los creó. Nunca les dijo eso. ¿Quién les dijo que no estaban presentables delante de So Dios? God never said they were not presentable. Who said they were not? La ley, The law. el árbol del The conocimiento tree del of bien y del knowledge mal. of good and evil. Habéis comido de ese árbol, se han abierto vuestros ojos a la dimensión a la que nunca se deberían haber abierto. Y ahora conocéis que estáis desnudos. Your eyes have been opened to a world that you should have never seen. Now you know that you're naked. ¿Estás tú presentable delante de Dios? Are you presentable before the Lord? Si eres una persona que estás viviendo por el árbol de la vida, If you're living through the tree of life, por la fe en Cristo, through your faith in Jesus, tú no estás desnudo. you're not naked. Estás vestido con vestiduras blancas, You're dressed in white tunics, las que Cristo compró para ti con su sangre. clothes that Jesus bought for you with His blood. Estás y estarás siempre You are now and you will always be presentable presentable delante de Dios before God en Cristo. in Jesus. ¿Estás viviendo por el árbol del conocimiento Are del bien y del you mal? living through the tree of knowledge of ¿Estás good and evil? viviendo por la ley? Living through law? No te esfuerces, Don't make an effort. no pierdas el tiempo. Don't waste your time. No conseguirás estar presentable nunca. You'll never Nunca. be presentable. Nunca, Never. nunca, nunca. ¿Qué hicieron estos? So what did they do? No estamos presentables delante de Dios. We're not presentable. Se escondieron, They hid como si pudiesen esconderse de los ojos de Dios. as if they could hide from the eyes Se of God. escondieron. ¿Y qué idearon? And what idea did they have? Cubrirse con hojas de higuera. To cover themselves with fig tree leaves. No estamos presentables delante de We're Dios. not presentable, so Buscaremos nuestra propia we will solución. find our own solutions. Santidad, hermanos. Holiness. Un poco de santidad. A little bit of holiness, Cubriros, please. por favor. Cover Y yourselves. se cubrieron con hojas de higuera. And they covered themselves. Dios les dijo, nada. Esto es una chapuza. God said, no. Dios comenzó desde muy pronto a restaurar aquello y buscó la solución que era verdaderamente idónea. And God, from that moment, He started working on the solution. a Dice que great Dios solution. mismo los vistió, los cubrió con pieles de animales. First of all, God dressed them with animal skin. Sí, ahí ya hay ya un tipo del sacrificio de Cristo. And you know that from the very first, Porque that's para an example arrancarle of the la sacrifice of Jesus. para arrancarle la piel a un animal y poder cubrirles es necesario matar al animal y que ese animal derrame su sangre. To cover them, there had to be an animal killed and a blood that was shed. Esa es la solución de Dios. And that is the solution that God gives. Dios los vistió. God dressed them. Dios ha vestido al creyente con vestiduras blancas, lavadas por la sangre de Jesucristo. God has dressed the Christian with clothes that are clean and white. ¿Hay algún creyente que aún esté tratando de cubrir su desnudez por medio de hojas de higuera? Is there a Christian that is trying to cover his nakedness with the leaves of a tree? Por el amor de Jesucristo. For the love of Jesus. Pero la palabra de Dios es clarísima. The word of God is so clear. No sea el nombre del Señor. El diablo es mentiroso. The devil is a liar. Está todavía él y sus ministros, los cuales se visten de ángeles de luz, están predicando a la iglesia. ¿Quieres ser más como Dios? ¿Quieres hacer esto y esto We y hear so esto y many esto y Christians, esto you want to y esto become y like God, esto y you esto do y this and esto that y and this esto and y esto that? y esto? ¡Mentira! And it's a lie. Cristo ya nos hizo como Dios. Jesus made us like God. Si alguno está en Cristo, If anyone is in Jesus, nueva criatura he's es. a new creation. No hay ninguna condenación para aquellos que No están. condemnation for En those who Cristo. are in Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Está claro. Podemos estar todavía tratando de buscar nuestra propia santidad We cannot con hojas de waste our higuera. lives trying to cover our nakedness with victory leaves.
El diablo es un mentiroso. The devil is a liar. Algunas veces hemos comentado en la iglesia acerca de Génesis 1:1. Many times we've talked about Genesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created heaven and earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And earth was disordered and empty. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And darkness was upon the Y el waters. Espíritu de Dios Over the surface. se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God was hovering over the waters. Esa palabra que se utiliza ahí en Génesis 1:2, no estoy seguro, tinieblas. And the word darkness, Podéis mirarlo en casa si tenéis donde consultar o miráis por internet para que veáis que os estoy diciendo la verdad. Esa palabra, tinieblas, the word in this verse too, darkness en hebreo significa ignorancia. means ignorance. Ignorancia. La ignorancia estaba sobre la faz del abismo. Ignorance was over Y the el Espíritu de surface. Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God was over the En el waters. principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo estaba allí, God created heaven and earth, everything was there, pero había desorden, había caos. but there was chaos. Y había tinieblas, había ignorancia de para qué serían todas aquellas cosas y dónde debería estar colocada cada una. And there was ignorance where Tinieblas. everything should go, where everything should be. Ignorance. Ignorancia. Tinieblas e ignorancia es la misma cosa. So darkness and ignorance is the same thing. ¿Sabes que Satanás es llamado el príncipe de las tinieblas? You know, Satan is called the prince of darkness. Con lo cual podríamos llamarle So we could call him el príncipe de la ignorancia. prince of ignorance. Él solamente reina And he only rules donde hay ignorancia. where there is ignorance. Jesús dice, conoceréis la verdad Jesus says, you will know the truth, y la verdad os hará and the libre. truth will set you free. Cuando tú conoces la verdad, When you know the truth, eres un hombre libre. you become a free Pero person. si estás en tinieblas, en But if ignorancia, you remain in darkness and ignorance, ahí está gobernando. that's where he's ruling. Mira, tú preguntas a cualquiera, And you can ask anybody, o al menos cualquiera que sea creyente, at least a believer, ¿cuál es el principal problema del hombre? what is the main problem of humanity? Enseguida te dirán, el principal problema del hombre es el They pecado. will say, the problem is sin. El pecado But you know, sin es el principal problema del hombre sin Cristo. is the main problem of a man without Christ. El principal problema del hombre creyente no es el pecado, But for a believer, sin is not a problem. porque ese es un problema que ya Cristo solucionó de una vez para siempre. Because that is a problem that Jesus solved once and forever. El problema del creyente, So the problem of y estoy diciendo the believer, and creyente, I'm speaking about believers, creyente, no es el pecado. is not sin, El problema del creyente es la ignorancia. but ignorance. Si el diablo consigue que tú seas ignorante de que en Cristo eres una nueva creación, te tiene. If the devil Reina gets sobre you ti. to believe that you are, Gobierna sobre ti. he will rule over Si you. el diablo consigue que tú estés en ignorancia y que aún creas que para ser como Dios tienes que hacer esto y esto y esto, te tienes. Él sabe de antemano que no puedes. Makes you believe that in order to be good with God, you have to do this and that. He has you. Él solamente gobierna He only rules donde hay tinieblas, where there is darkness, donde hay ignorancia. where there's ignorance. Por eso es el príncipe de las That's tinieblas. why he's the prince of darkness. Ahora Jesús dice, el que me sigue But Jesus says, he who follows me no andará en will tinieblas, not walk in darkness. sino que tendrá la luz de la He vida. will have the light of life. Ahora Dios dijo, morirás. Si vas por ese camino, morirás. God said, if you go that way, you will die. El diablo dijo, no morirás. The devil said, no, you won't die. Ahora a la iglesia le toca decidir. Now the church has to decide. ¿A quién haremos caso? Who will we pay attention to? Who will we listen to? Dios dice, es perdonado. El diablo dice, tienes que hacer cosas. God says, I give it to you. The devil says, no, you have to do things. Dios dice, yo te he vestido con God says, vestiduras blancas, I've lavadas por la clothed sangre de you Cristo. with El diablo te white dice, clothes. tienes que coser hojas de The higuera, devil said, tienes que no, you hacer have cosas. to make your own clothes.
¿A quién harás caso? Who will you listen to? Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de ninguna otra cosa. Mantener el testimonio del Señor. We have to maintain the testimony of the Decía Lord. mi esposa en My wife una was saying- reunión de oración hace poco, se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a quedarse solos. We need men and women that are willing to be alone, left alone. A mí me encantaría poder predicar en una iglesia de 6, 8, 10.000 I'd personas. love to Me preach to encantaría. 10,000 people. I'd love Me to. encantaría aquí en Burgos. Pero por encima de todo habrá que mantener el testimonio del But Señor. most of all, we have to keep this testimony. Porque ¿cómo conseguiremos esas 10.000 personas? Because how can we get those 10,000 people? Quitándole la gloria al Señor Taking the glory from God y alabándoles a ellos. and worshiping them? Qué buena persona eres. You're a good person. Qué bien llevas el sufrimiento. You suffer very Lo well. que más me maravilla es con todo lo que tienes encima I'm amazed at how well you la persona se lucha. Claro, puedes tener you una make people happy that congregación. way. Si empiezas a halagar a la gente, al final tienes una congregación grande. You end up Pero- having many people. Pablo dice, me he hecho Paul says- vuestro enemigo por deciros la verdad. I've become your enemy for telling you the truth. ¿O acaso yo busco ahora halagar a los hombres? Or am I trying to please men? Si buscase halagar a los hombres ya no sería siervo de If Cristo. I were trying to please men, I would not be a servant of God. Este es el evangelio. And this is the gospel. No hay más. There's nothing else. No hay más. There is No nothing podemos else. quitarle la gloria a Cristo y repartirla entre nosotros. You cannot take the glory from Jesus and share it among us. Aquel que consiguió trenzarse la más grande y más bonita hoja de higuera, lo nombraremos diácono. The one that has Venga, gloria. the most beautiful leaves. Aquel que Be a consiguió deacon. un mayor nivel de santidad porque He fue who has árbol been del more- conocimiento who y can be cumplió y cumplió. More holy than Este anybody. That keeps the law. superintendente. And he's very clever. Y Cristo está ahí sentado y dice, pero bueno, vamos a ver, mi sacrificio no ha servido para nada. And Jesus Aún says- estáis trabajando y trabajando para ser más santos, más como yo. Aún estáis buscando vuestras propias hojas de higuera. Is my sacrifice not worth anything? Are you still ¿Qué pasa? trying to work to please me? No, What's going on? no ha servido mi sacrificio. Was my sacrifice not enough? No es suficiente mi sangre. Is my blood not enough? No tenéis bastante con Don't que you have- yo, vuestro amigo, Isn't it enough that I, your friend, haya cumplido la ley, I kept the law, haya muerto donde I debería died in your place, y os regale la and justicia I de give Dios? my justice to you? Que todavía andáis en esa, You're still trying to en esa brega, en esa cosa de please ser me and be better más and santos los unos que los otros. be holier than the other one. Bueno, hasta aquí hemos llegado, bendito sea el nombre del Señor. Yo noto en esta mañana And I can notice this morning, la presión I noticed pressure. no sé cómo explicarlo. How can I explain this? Noto que el agua por naturaleza corre por el arroyo cuesta abajo. You see, by nature the water falls down, Pero hacer correr el agua cuesta arriba es complicado. but to make the water go up, it's hard. Y yo noto algo así. de And esta I manera. perceive something like No this. es a lo que la iglesia está acostumbrada. This is not what the church is used to Se ha hearing. hecho un surco grande y profundo por donde se ha corrido durante muchos The años. waters have carved away from many, and it's very deep for many years. Fortalezas puestas por Satanás. Strongholds that Satan's placed in Y our cuando ahora heads. venimos predicando única y exclusivamente la gracia de Cristo, porque no hay más. And when we start preaching the grace of God, because there's nothing else, Yo noto que el surco I todavía es perceive pequeño. that it's Y el hard, agua corre poca y con that gran there is dificultad. the water doesn't flow freely. Pero esto cambiará. But this will change. Esto cambiará. This will change. Un solo guijarro Just a small que cae de la tiny ladera de la montaña stone that falls con tiempo puede terminar cambiando el curso de un río. with given time can change the Pero course voy of a the decir, river. espero no, creo con todo mi And I believe it corazón with my heart que algún guijarro that habrá caído en el curso del río de nuestra vida y lo cambiará. in the course of the river of our lives, and this will change the course. Bendito sea el nombre del Señor. Cantaremos un himno antes de irnos todavía. Sobre la sangre de Cristo, sobre la gracia que nos es dada en Cristo. Lo que se te ocurra, pero cantaremos un himno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo
yo no os acuso delante del Padre, dice Jesús. Jesus says, I do not accuse you. Cristiano, hablo a cristianos, no tengo ningún derecho a dudar de ninguno de vosotros, bendito sea el nombre del Señor. Creo en vosotros, creo que vuestra fe en Jesús es genuina. Hablo cristiano, no sé dónde has metido la pata esta semana que ha pasado. I don't know what you've done wrong this week. Pero Jesús te dice, But Jesus says to you, no seré yo el que te acuse. I will not accuse you before the Father. El que te acusa es Moisés. Moses accuses you. Aquel en quien tú pones tu esperanza de ser bueno, de ser perfecto, guardando su ley, él te acusa. You're hoping to be good and La fulfill ley His law. He accuses you. The por law, medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad grace and truth vinieron por medio de came Jesús. through Jesus Christ.